Quisiera recordarles a todos que si bien nos queda un tiempo acotado para concluir, sus preguntas, por favor, o sus reflexiones a través del chat. Eh, hay dos de carácter general que quiero plantear desde ya. Eh, Hay una reflexión sobre la diferencia entre los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado en Chile, donde los trabajadores del sector público se rigen por el estatuto administrativo y han sufrido problemas de desigualdad, de discriminación, y muchas veces se encuentran con que no pueden exigir que se respeten sus derechos a través de los tribunales laborales. Entonces se hace una pregunta concreta a propósito de eso. ¿Cómo aseguramos igualdad a todos sin discriminaciones arbitrarias, sobre todo cuando somos funcionarios públicos de unidades descentralizadas que son autónomas? ¿Habría que eliminar o actualizar el estatuto administrativo? Esa es una de las consultas que hace alguien que está participando de nuestro foro, la señorita Paola Calderón. Don Andrés Cortés de Monroy manifiesta que está de acuerdo con las opiniones formuladas, pero afirma que debe quedar en claro que la Constitución debe proteger y cumplir la Carta de los Derechos Humanos, y en general no solo el derecho al trabajo, sino también otros derechos sublistados de los mismos en la Declaración. Y se pregunta a Macarena Carballo si el disminuir las horas laborales necesariamente asegura el balance vida-trabajo. Va más allá del tema. Si disminuyendo las horas laborales es posible igual lograr un balance vida-trabajo. Dejo abierto eso a los panelistas y voy a una pregunta en particular que ha formulado don Alejandro Jara. Dice, ¿cómo se puede materializar el derecho al trabajo en situaciones como la de hoy, como la de la pandemia, que ocasionan desempleo? ¿Cómo se garantiza el derecho al trabajo en estas situaciones excepcionales? La pregunta es de Alejandro Jara. Dejo abierto a los panelistas quien quiera tomar el micrófono primero. Nuestro encargado ahí les abrirá el micrófono. Macarena, Emilio, así partimos. Macarena entonces, luego Emilio. Macarena. Sí, qué difícil la pregunta, ¿cómo compatibilizar el trabajo con el horario, con la vida familiar? La verdad que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy día, efectivamente, como lo mencioné dentro de lo que expuse. Yo creo que tiene que ver con que vamos a tener que mirarnos nuevamente como sociedad y vamos a tener que hacer un nuevo pacto social. Y dentro de ese nuevo pacto social, como lo decía Silva Sima, poner en el centro al ser humano, poner en el centro al trabajador, poner en el centro a la persona que genera el recurso para que el país siga circulando. Y no quiero decir, no hablo del empresario como persona que genera el recurso, sino que como el trabajador, que es la piedra angular de que ese mecanismo pueda darse. Finalmente, claro, hay que compatibilizar. Yo no quiero demonizar una relación laboral ni volver a retrotraerme a tiempos antiguos, ni mucho menos, pero hoy día es una nueva forma, son nuevos paradigmas que vamos a tener que de una u otra manera convivir con ellos, y por eso digo que es una oportunidad. Quizá el que no hayamos tenido el constituyente en abril, como estaba previsto, tiene que ver con que a lo mejor esta pandemia nos hace una sociedad un poco más madura, que tuvimos que madurar muy rápido, en poco tiempo, para darnos cuenta de cosas tan elementales como que a la gente no le alcanza. La gente tiene el convivir y el vivir en 40 metros cuadrados, y con eso tratar de ser feliz, desarrollarse, ser familia, ser persona, ser trabajador, ser hijo, es muy difícil. Entonces, por eso creo que vamos a tener que hacer un nuevo pacto y quizá tomar en serio esta discusión, que no dudo iba a ser en serio en abril, y no dudo tampoco que iba a ganar el apruebo, pero hoy día con más fuerza tenemos que plantearnos la necesidad que tenemos de poder seguir adelante y ser una nueva sociedad, una mejor sociedad. Y no tengo la respuesta a la pregunta, pero quizás es una reflexión que debemos hacer. Perfecto, muchas gracias. Emilio, tiene que activar su micrófono, Emilio. Ahí, Ahí sí. ya gracias. Bueno, en primer lugar quiero referirme a lo señalado por Humberto Villamil, en el sentido de la importancia capital que tiene destacar la protección de la relación de trabajo. La declaración del centenario de la OIT se dice expresamente, como lo recordó Humberto, que la relación de trabajo es fundamental para proteger firmemente al trabajador. Y si no tenemos una relación de trabajo, todos los demás edificios se caen, porque todo está sujeto al derecho del trabajo, a la relación que existe entre el que trabaja y el que recibe el trabajo. Si eso no se llama relación de trabajo y se declara, no digo inamovible, pero por lo menos
establecer, como planteo en el proyecto de código, el proyecto de reforma que ha publicado el CISO, en el artículo 2, número 8, dice el derecho a la presunción legal de la existencia de una relación de trabajo, que como lo recordó Humberto, fue establecida en el año 1931, ¿cierto? No es un invento de ahora. Lo que pasa es que nunca se aplicó bien o se le violó porque era norma legal y no constitucional. Por eso que hay que constitucionalizarla. Es una de las cosas que hay que constitucionalizar. Del mismo modo, pienso que el Consejo de Trabajo debe ser uno de los productos. Yo señalo en general, crear las condiciones necesarias para un diálogo intersectorial o sectorial. En fin, no crear una sola instancia de diálogo, sino que varios diálogos, pero un consejo central le daría mucha estabilidad y sobre todo personalidad al diálogo entre los trabajadores y empleadores a través de sus organizaciones más representativas. Esta moción la presenté junto con el profesor Silva Sima, mi gran amigo y colega en muchas actividades. Enrique y yo dimos una batalla, pero feroz, en la comisión que nos tocaba actuar en el Consejo de Trabajo y Equidad, Consejo Asesor Presidencial, que en su oportunidad designó la presidenta Michelle Bachelet. Tuvimos el honor de formar parte y éramos los dos únicos socialdemócratas del Consejo. Entonces estábamos en plena, a lo mejor había otros, pero por lo menos declaradamente éramos los dos únicos. Y nos arrinconaban con argumentos muy sólidos, que yo los entiendo y los respeto, de los daños que podría producir en la economía un acuerdo de tipo corporativo, se decía, ajeno a los intereses del país que están representados, de acuerdo a la norma constitucional vigente por el Congreso. Entonces, ¿cómo crear un poder paralelo? Si el Congreso podría decir que no, tener una actitud contraria a lo que acuerda el Consejo Asesor. Bueno, perdimos esa batalla, pero ganamos una, que costó mucho, que en el informe final quedara por lo menos estampado que hubo esa proposición. Y así quedó. En el informe de la comisión aparece la propuesta para crear un Consejo Nacional de diálogo para, digamos, asesorar al Estado y al Congreso con informes elaborados por este Consejo. Más que nada, en la elaboración de esa idea, yo me basé en la experiencia española y en la experiencia de Portugal, con los consejos económicos y sociales, ya que durante un tiempo, una vez que me jubilé de la OIT, estuve de asesor internacional, digamos, del Consejo Económico y Social de España. Como tal, me correspondió participar en muchísimas reuniones y actividades que se hacían en distintos países de América. En cuanto al distingo o a la invitación a la discriminación de que sufren los trabajadores del sector público, lo que hay que hacer es que señalar siempre en el texto constitucional a todos los trabajadores sin distinción. Y en esto colocar también, de alguna manera, como en el caso de la seguridad social, a los trabajadores independientes, que son precisamente los que más han sufrido ahora con el problema de la pandemia, el problema económico de la pandemia, porque como no son trabajadores, no pueden usar, en el caso chileno, los recursos del fondo de desempleo, etcétera, porque se supone que son independientes, que el Estado no tiene ninguna responsabilidad respecto de ellos. Y yo creo que bueno, hay trabajadores independientes de verdad, y hay que respetarlos y hay que darle la máxima protección. Yo creo que el derecho del trabajo debe cubrir a ambos, a los que trabajan dependientemente y a los que trabajan independientemente, porque son trabajadores. Y lo mismo, a los que trabajan en el Estado o para una organización en que el Estado es parte, particularmente las empresas del Estado o las actividades autónomas del Estado, y los trabajadores que trabajan en el sector privado, porque ambos son trabajadores. Antiguamente socialmente había toda una especie de distinción. El funcionario público, en la novela Martín Rivas, era un ser importante, lo recibían en las mejores casas porque era el que hacía funcionar el Estado, por eso se llamaba funcionario. Después se pasó a llamarse empleado público y hoy día se dice trabajador público. Esta cosa idiomática tiene también un significado social y un significado jurídico. Yo creo que hoy día los trabajadores del sector público deben tener las mismas normas. Y se advierte, sobre todo después que Chile adoptó el convenio sobre las relaciones de trabajo en el sector, en la administración pública, convenio de la OIT. Hoy día se llaman de otra manera, se llaman asociaciones, no se llaman sindicatos. No pueden llamarse sindicatos, se llaman asociaciones, pero hacen lo mismo. Y en la práctica, yo diría que en el caso chileno, hoy día el sector sindical más poderoso es el del sector público, constituido por el sector público, que logra dialogar para la proposición de los reajustes anuales o bianuales o trianuales, según se determina periódicamente. Entonces yo creo que
estoy de acuerdo en que la Constitución debe velar en la redacción del articulado que este se aplique a todos los que tienen la condición de trabajadores, no importa en qué sector o subsector trabajen. En cuanto al tiempo, a la redistribución de tiempo para, según dice el proyecto del gobierno, para que los trabajadores y las trabajadoras puedan cumplir con sus funciones o sus deberes o sus responsabilidades familiares. Bueno, yo creo que bajo ese señuelo lo que se busca es más bien desproteger las limitaciones a la jornada de trabajo que tanto costó establecer. Establecer la jornada de 8 horas fue una de las máximas conquistas que se incorporó en el capítulo 13 del Tratado de Versalles en 1919, después de muchas luchas y muchas muertes. Deshacer eso bajo el cuento o bajo la promesa de que eso lo va a decidir en el fondo el trabajador, y bien va a fijar a qué hora va a descansar, a qué hora va a iniciar su jornada, a qué hora va a hacer, como lo dice el proyecto de ley. Yo creo que eso es una especie de anzuelo para que se caiga en lo otro, la desprotección frente a la necesidad de limitar la duración de la jornada, diaria, semanal, mensual, como se quiera fijar, anual, como es en España o en otros países. Así que de esta manera creo que contesto todas las preguntas o todos los temas que se han planteado hasta el momento. Muchas gracias. Por consiguiente, le queda a Humberto Villasamil la pregunta a Alejandro Jara. ¿Cómo se puede materializar el derecho al trabajo ante situaciones excepcionales como la pandemia? Yo creo que bueno, en primer lugar, yo acaso lo estoy asignando en este documento que he preparado a la seguridad social. Bueno, porque no hay otro ente. En el fondo, estos efectos sociales, laborales. Escuchemos la voz experta de la OIT, pues. A ver qué dice Humberto, si podemos salvar esta pregunta que nos hace Alejandro, de qué hacer ante la pandemia. Ya tenemos una idea. Y le agrego otra, que en todo caso es para Emilio, pero puede ayudarnos a resolver, que es de Leandro Calvallo. Él señala que en Europa se está evitando que la tercera edad tenga que trabajar. Sin embargo, ¿cómo se puede hacer esto en países donde las pensiones no permiten? Y el 27% de la población debe seguir trabajando sin gozar los últimos años de su vida. Dejo abiertas esas dos preguntas. Hay otras más, pero trataré de ser cruel con el tiempo. Humberto, tiene que activar su micrófono. Discúlpeme. Bueno, rápidamente, porque sé que ya quizás el tiempo se ha excedido, ¿no? Bueno, voy a decir quizás algo que puede sorprender, pero que por rigor, desde luego, debe ir por delante. Yo sostengo que lo que estamos viendo en su particularidad y en su dramatismo no lo podía prever el sistema normativo de la OIT. Pero, las aristas más influyentes, de más riesgo, de un desafío más grande en lo que significa su efecto social devastador, eran perfectamente predecibles. No era predecible una situación como la que vivimos, y le voy a dar algunas pistas, no tengo tiempo de más. La OIT tiene 190 convenios adoptados en 101 años y 206 recomendaciones. La noción de la palabra pandemia aparece en un solo convenio, una norma que no es un convenio, fue la recomendación sobre el VIH-Sida del año 2000. La palabra cuarentena, que lo oímos todos los días y en lo que estamos, aparece en una norma de una recomendación de los años 60. Y nada más. Esto no era predecible. En el año 2017, la OIT adopta una recomendación que se llamó sobre el trabajo decente para la paz y la resiliencia. Esa es la primera norma de la OIT en 100 años que habla de catástrofe. Y por tanto, nosotros la hemos retomado por razones obvias, porque es lo más cercano a lo que vivimos, pero conscientes de que eso difícilmente, apenas hace 3 años, pudo haberse adoptado pensando en una situación de esta magnitud. Desde luego, el eje de esa recomendación es básicamente 2 ideas fundamentales, 2 ideas nodales: la protección social y el diálogo social. Dicho esto, ¿qué es lo que estamos visualizando? Estamos visualizando que lo que sabíamos, nos decían los economistas, que estábamos en un continente con un amplio sector de trabajo informal o de economía informal. Estábamos en una economía informal que dio lugar a una norma de la OIT, que es la recomendación 204, sobre la transición de la informalidad a la formalidad. La emergencia indica que no podemos hacer la transición, sino atender a los que están en la informalidad. La transición vendrá después. Esto quiere indicar de alguna manera la magnitud de lo que tenemos enfrente. Pero ¿qué es lo que sí sabíamos? Y ahora, lamentablemente, nos llegó en un momento en el que ya, mucho más importante que las cifras y las estadísticas, el drama de muchos y muchos trabajadores, es que en ese sector de la informalidad había muchas personas que en el fondo eran trabajadores, cuya relación de trabajo nunca se definió definitivamente, por las razones que sean. Porque hubo
voy a utilizar categorías de las normas de la OIT, relaciones encubiertas. Eso dio lugar a una recomendación del año 2006 que se llama precisamente así, la recomendación sobre la relación de trabajo. Porque hubo autónomos que no eran tales, eran verdaderamente falsos autónomos. Esta es la categoría que utiliza, por ejemplo, una legislación española de hace unos años sobre los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Esto lo sabíamos perfectamente. Sabíamos que ese número iba a crecer, crecer y crecer. Pero en la circunstancia de la pandemia, entonces ahora lo que era una estadística se vuelve un drama para cientos y miles de trabajadores. La relación de trabajo, ha dicho uno de los grandes juristas laboralistas europeos de cualquier tiempo, Alain Supiot, es verdaderamente un acto condición que coloca al trabajador y al empleador, desde luego, a ambos, pero sobre todo a la relación jurídica que les vincula, en un estatuto de protección garantista, que es el Estatuto de Protección Laboral, la legislación laboral en cualquier parte del mundo. Cuando esa relación de trabajo aparece diluida, como muchas veces aparecía, aparece encubierta, aparece no suficientemente definida, definiciones que nunca llegaron y que ahora vemos a los jornaleros digitales atravesando ciudades que están paralizadas, y la pregunta que se haría un laboralista y un ciudadano de a pie es si esos trabajadores tienen protección, y sabemos que son trabajadores profundamente precarizados en su protección y en la mayoría de los casos migrantes. Entonces ahora entendemos lo que significa la relación de trabajo. Y eso que dijo la Declaración del Centenario, que es la piedra angular de la protección a lo que le dedicó la OIT 100 años. Desde luego, y termino con esto, aquí es necesario un nuevo pacto, ha dicho Macarena. Yo comparto plenamente eso. Y lo comparto porque creo que, como decía Lord Acton, uno puede no querer ocuparse de la historia, pero la historia siempre se va a ocupar de nosotros, querrámoslo o no. La historia de la OIT indica que eso fue así. En un momento en que esta casa pudo no haber sobrevivido. Era el fin de la Segunda Guerra Mundial. La OIT nació junto a la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones fue posiblemente el cadáver más ilustre del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero la OIT sobrevivió. ¿Y por qué sobrevivió? Porque le dio al mundo un gran pacto, que fue la Declaración de Filadelfia, que le dijo al mundo dos cosas. Esta organización tiene algo que ofrecer y tiene adentro sus mandantes que tienen que jugar un rol determinante en lo que va a venir, el mundo que salió del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese mundo que ahora parece desdibujado y evidentemente desafiado, y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las noticias de todos los días. Entonces, la idea del nuevo pacto me parece a mí que es fundamental, entre otras cosas, porque la legitimidad de esa propuesta está absolutamente incardinada en la misma historia de la organización a la que yo sirvo y todavía activo, y a la que don Emilio Morgado le dedicó años brillantísimos de su vida y de la historia de esta casa. Ojalá nos viéramos otra vez con más tiempo para hablar de muchas otras cosas, y de nuevo discúlpenme. Muchas gracias, Humberto. El tiempo también nos resulta escaso, pero tengo que cumplir con un deber. Hay más preguntas, pero tengo que cumplir de todas maneras con un deber, que es un saludo de don Raúl Villegas, en particular para don Emilio Morgado Valenzuela. Habla en su condición de coordinador del Departamento de Abogados del Partido Radical. Dice que trae los saludos de todos los miembros del departamento y en especial los de su presidente, don Fernando Delay. Así que sé que estamos apretados con el tiempo, pero no podía dejar de transmitir a don Emilio los saludos fraternales aquí del Departamento de Abogados del Partido Radical para nuestro ponente. Les voy a ofrecer las palabras a todos para palabras finales. Quedó pendiente una pregunta de Jorge Castillo sobre el concepto de empresa y cómo engarzaría con las modificaciones legales que se proponen en el concepto de empresa actual que está presente en nuestra legislación, por si alguien quiere decir algo sobre el particular, pero atendido el tiempo, le ofrezco la palabra por última vez, y en el siguiente orden, la colega Macarena Carballo, don Humberto Villasmith, y cierra don Emilio Morgado, para finalmente don Patricio Silva, presidente de CISO, pueda dar las palabras finales. Macarena. Gracias, Marcelo. Bueno, la verdad que la discusión del concepto de empresa efectivamente se dio, se va a seguir dando y eventualmente podrá quedar algo más claro establecido en la nueva Constitución. La verdad que es parte de las cosas que tenemos que conversar y de este nuevo pacto social, qué entendemos por empresa, por empresario y cuáles son las normas y las regulaciones que les vamos a dar, sin pasar a llevar, por cierto, los derechos adquiridos que ya tenemos todos a raíz de los años que llevamos conviviendo. No es que nazca un país nuevo, pueden hacer quizá un Estado, ¿no? Una patria nueva, pero tenemos que hacernos cargo de lo que hemos estado construyendo. Y eso es parte de nuestra historia, y creo que eso no se puede olvidar, porque de ello aprendemos. Y olvidarse de aquello sería un grave error. Hay algunos que creen que Chile nace con ellos, pero hay otros que respetamos la historia, y creo que eso es una cuestión súper importante. Y nada, no me queda más que agradecer la invitación, orgullosa de haber estado dentro de este panel con estos expositores maravillosos, Humberto, Emilio,
Gracias por sus exposiciones, por sus aclaraciones, y gracias al CISO, a Patricio, a Gabriel, a ti Marcelo por la moderación, y mandarle un saludo y un cariño afectuoso y un cariño de salud además para todos nuestros panelistas y acompañantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Humberto. Bueno, ya desde luego voy a agradecer de corazón este rato que ha sido tan particularmente importante para mí. Créanme que lo digo de corazón. Pero fíjense ustedes el debate que tenemos por delante, apenas un pincelazo. Esta última pregunta. El concepto de empresa. Este es un problema capital para el derecho laboral. ¿Cuál era el mundo que tenía frente a sus ojos el legislador del Código Chileno del 31, cuando en América Latina comenzó la codificación del derecho laboral, que comenzó aquí y en México? La ley federal es del mismo año 31 como el Código del Trabajo chileno del mismo año 31. Lo que tenía enfrente era un modelo fordista de relaciones de trabajo. Por lo tanto, la empresa era una hacienda, era un espacio donde los trabajadores llegaban, donde había un control supervisorio, donde la subordinación tenía una estética. Los trabajadores, eso está en la cinematografía, en nuestra literatura. Había un espacio de la empresa. Y por tanto, lo vemos hoy, cuando el convenio 177, la OIT lo pasa, dice, bueno, usted es un trabajador a domicilio porque usted trabaja fuera del lugar de la empresa. ¿Qué sabemos hoy? Y esto tiene que ver con el impacto tecnológico. La empresa no es necesariamente un espacio, la empresa es por sobre todo una actividad. Porque resulta ser que muchas empresas son estos aparatos donde luego no hay ningún espacio ni del trabajador ni del empresario, que se supone que tenía un lugar donde yo prestaba servicio. Si yo trabajaba extramuros, entonces tenía relaciones, y los laboralistas le pusieron un nombre a los que no formaron. Eran relaciones deslocalizadas, descentralizadas, pero todo esto se entendía en la lógica de que la empresa era una hacienda. La empresa es una actividad y por tanto puede prescindir de un espacio, a veces no lo tiene. Y eso es lo que estamos viendo con el mundo del trabajo mediado por plataformas digitales, donde hay un algoritmo, donde hay una plataforma. El problema es quién es el titular de la plataforma, y entonces aquí se verá toda la virtud, de nuevo, de la relación de trabajo, que pienso es la clave de todo esto. Pero bueno, decir que ojalá de corazón, en algún otro momento yo pueda ser útil para de algún modo hacer lo que más quisiera, que es haber podido mínimamente corresponder a la gentileza de haberme invitado, de haber compartido con Marcelo, con Marcela y con el profesor, mi maestro, Emilio Morgado Valenzuela. Y desde luego decirle a Macarena que esa referencia a la historia no la podemos perder, porque el día que la perdamos, vamos a perder una fuente de legitimidad, creyendo que estamos haciendo algo moderno. El derecho laboral tendrá que reivindicarse para sobrevivir al desafío que tiene enfrente, mirando a lo mejor que fue, para poder ofrecer un mejor futuro. Pero siempre habrá el debate entre ruptura y transición. Yo me voy a inscribir siempre en lo segundo. Muchas gracias, Humberto. Muchísimas gracias. Emilio, usted cierra hoy. Quiero recordar, siguiente un segundito nada más, que su trabajo está a disposición de todos ustedes en el chat. Lo pueden bajar directamente de ahí, está en formato PDF. Y está a disposición además de la página web de CISO, www.ciso.cl. Gracias. Bueno, quisiera, digamos, dar otra información, por lo menos mi opinión personal, a la pregunta fundamental que planteó Alejandro Jarapuga. ¿Cómo funciona el derecho al trabajo en una situación como la que estamos viviendo todos los países a raíz de esta pandemia? Yo creo que la solución o la fórmula debe ser bicéfala. Vale decir, atender las necesidades tanto del trabajador que se ve afectado por la falta de trabajo, por la suspensión del trabajo, por la disminución de su salario, por la disminución de las horas que trabaja, o por el trabajo a distancia o remoto, o como se le llame, teletrabajo, que lo tiene que realizar en un lugar que es su casa, que no está habilitada para oficina, y en el que además sus hijos menores tienen que estudiar la educación, tienen que hacer la educación a distancia. Supone este trabajo a distancia que las casas, si se hacen las casas mucho más grandecitas y mucho más bien equipadas que la que tiene la mayoría de la población en nuestros países. Por lo tanto, la atención debe ser al trabajador, pero también a la empresa, porque la empresa es la fuente principal que puede producir el verdadero trabajo decente. O sea, una empresa sustentable, tanto económica como socialmente, es la llamada y es la que debe dar el trabajo a las personas una vez que se recupere la situación de la misma empresa, para lo cual el Estado tiene que proporcionar ayudas a todas las empresas, sin distinción.
a todas aquellas que pueden ayudar a recuperar el trabajo que había antes, la cuota de trabajo que había antes, mejorar de nuevo la distribución por género, que se ha visto perjudicada principalmente la mujer, que además de cumplir con su trabajo a distancia, tiene que trabajar como dueña de casa, en la práctica. Entonces, yo creo que la ayuda, la actuación del Estado y cómo llegar al trabajo también debe contemplar programas intensivos y novedosos para readaptar al trabajador a el trabajo que viene, principalmente este trabajo tan tecnologizado, incluso con el susto de esta inteligencia artificial que podría reemplazarlo, lo cual, a mi juicio, es más novela que un hecho científico o un hecho social que pueda producirse necesariamente. Quisiera terminar agradeciendo nuevamente a ti, a Gabriel y especialmente a mi querido amigo Patricio Silva, presidente del CISO, y a todos los que han participado pasivamente o haciendo preguntas en este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Gracias a todos los panelistas por haberme hecho la labor mucho más sencilla de lo que esperaba en un comienzo. ¿Ah? Cumplieron con los horarios, fue muy gentil, fue muy ágil poder trabajar con ustedes. Me despido de todos y dejo con la palabra al presidente de CISO, el doctor Patricio Silva, para que cierre nuestra jornada. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias, Marcelo, por tu brillante conducción. La verdad que para nosotros, como Corporación de Investigaciones Sociales, que nos anima el poder proporcionar elementos para mejorar la calidad de la discusión política con mayúscula, aquella que queremos ayudar a que nuestro país, en este caso, sea un mejor país el día de mañana. Sin duda, para mí es muy emocionante estar aquí con Emilio Morgado, con quien además de muchas cosas comparto el día de nacimiento, de otra década, ese sí, pero el mismo día, y siempre cuando nos encontramos tenemos que hacer esa referencia porque sin duda que es muy grata. A Macarena, desde luego, que es una compañera del CISO y que para nosotros es muy importante la presencia de la mujer, y por lo tanto yo en ella agradezco y pedimos, ¿no es cierto?, que ojalá más mujeres se puedan sumar a nuestros conversatorios. Y por cierto, ha sido un grato para mí a quien no conocía, don Humberto Villasmil, porque sin duda que le da categoría importante a nuestro trabajo. Y él nos deja y nos dio un desafío, y lo recojo de inmediato. La verdad que frente a la pandemia, y como salieron de las preguntas, uno se queda un poco, yo soy médico, entonces se queda un poco en el efecto sanitario, y a lo mejor en efectos económicos, de la cesantía, que está clara, y de la disminución de la economía. Pero él nos deja una pregunta que tiene varios ribetes, que es el tema de qué va a quedar con la relación laboral después de esta pandemia. Cuando hemos visto la tremenda secuela de cesantía, de trabajos informales, de trabajos que pierden la formalidad, de disminución de la renta, esta situación en nuestro país de hacer uso del fondo de cesantía para mitigar un poco en vez, digamos, del despido. Y me quedo con una invitación muy importante, porque nosotros el próximo jueves, y los invito desde ya a nuestro conversatorio que le hemos puesto, ¿qué efecto provocará la pandemia en el marco legal internacional y en las leyes locales? Cuando pensamos en este tema, es porque reconocemos que el multilateralismo ha estado débil frente a la pandemia. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, no ha dado el ancho en términos de que sus recomendaciones, si bien no pueden tener efectos vinculantes en los países, pero por lo menos que le hubiesen hecho caso en las recomendaciones básicas de implementar precozmente las medidas preventivas para que ojalá el virus se hubiese diseminado en forma mucho más lenta y de a poco. Pero no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino que muchas otras organizaciones internacionales, la verdad que no han dado el ancho para enfrentar esta tremenda situación, como ya queda clara, que es esta pandemia, por la rapidez y las consecuencias que tiene. En esta conversatorio el próximo jueves, a la misma hora, va a estar Claudio Grossman, jurista chileno conocido por todos probablemente, que está muy inquieto justamente en por qué no ha sido capaz las organizaciones internacionales de poder enfrentar más adecuadamente
el tema de la pandemia. Va a estar Edgardo Rivero, especialista en Derecho Internacional, ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Va a estar Jimena Aguilera, que es una médico especialista en salud pública, miembro del Consejo Asesor y funcionaria por muchos años de la Organización Panamericana de la Salud. Y va a estar don Urbano Marín, expresidente de la Corte Suprema, gran conocedor de derechos sanitarios chilenos. Pero como ustedes ven, el sesgo era esa parte. Pero aquí en este conversatorio nos ha quedado el tremendo desafío de las relaciones laborales. Una pandemia de este tipo debe enfrentarse, ojalá en el futuro, con organizaciones laborales multilaterales más potentes y con leyes locales. Ojalá, como ustedes lo dijeron muy bien, elevado al rango constitucional la relación laboral básica para no ver la indefensión tremenda en que han quedado tantos compatriotas de nuestro país, pero en el mundo entero. Agradezco, recogemos el guante, vamos a hacer otro conversatorio con este enfoque de la protección internacional que debiera darse con mucho más fuerza en el ámbito de la protección del trabajo, que en definitiva es la seguridad social. Y la seguridad social con contratos, con relaciones laborales equitativas, con previsión social, o sea, seguridad social. Muchas gracias. Agradezco nuevamente a todos los panelistas y los dejo invitados para el próximo jueves a la misma hora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.